Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a este programa en el que realmente tenemos un personaje especial con el que queremos conversar, pero sobre todo hurgar un poco en su interior, en sus motivaciones, en lo que le han llevado a ser una persona conocida. Probablemente él no quiere que diga esto, la persona a quien voy a entrevistar, pero él es conocido, famoso, premiado y hace una tarea increíble, no solamente en el Perú, en donde actualmente vive, sino lo ha hecho en otros países. Nos referimos al padre Ignacio María Doñoro. Él es español y trabaja actualmente en la zona amazónica del Perú. Así es que bienvenido, padre Ignacio. Muchísimas gracias por la Doñoro, sí, para conversar con nosotros. Y queremos comenzar desde el comienzo. ¿Dónde nace usted? Cuéntenos cómo fue su niñez. Usted viene de una familia muy larga, numerosa, muy católica, y finalmente, ¿cómo es que encuentra su vocación en el sacerdocio? Bueno, pues no lo sé, tampoco sabría explicarlo. Cuando me preguntan sobre la vocación, yo digo que es cosa de Dios. Es Dios el que llama, es Dios el que seduce, es Dios el que enamora. ¿En qué ciudad nace? Bueno, yo soy de Bilbao, soy de Bilbao. Quizás nací ya un poquito marcado, porque mi mamá quiso ponerme un nombre especial, que es Ignacio María. Ignacio Ignis Fuego, el fuego de María, el fuego de la Virgen María, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya casi estaba predestinado a esto, ¿no? ¿Y era un niño muy devoto? No, ¿Siempre? Era un niño terriblemente rebelde, enamorando a las chicas, todo lo que podía, así, tocaba la guitarra, hacía deporte, ¿no? Después de un retiro yo empiezo a sentir una presencia de Dios increíble, y entonces dijo, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Y me metí en la cama a dormir, a ver si me pasaba aquella historia, aquel rollo extraño. Y yo seguía sintiendo a Dios, y seguía sintiendo a Dios, y me daba cuenta de su amor, que nadie jamás me había amado como Él me amaba, y nadie jamás me amará así de esa manera. Y me enamoré como un amor de adolescente, pero algo bestial, sí, ¿no? Y entonces, pues, ¿y qué fue lo llega que a mi hizo? casa Sí. Y le dice a la mamá, y al le papá, dije, quiero ser sacerdote. Me dice, estás loco. Todos mis amigos me decían, déjate de bromas, y no sé qué. No, de verdad, pero en serio. La familia finalmente dice, bueno, la familia, esto en serio, ¿no? Un disgusto tremendo. Sí. Me decían, yo recuerdo a mi madre que me decía, más vale que te ates una piedra de molino y te arrojes en el agua antes de escandalizar a la gente, vas a ser un escándalo. ¿Qué quería ser? ¿Médico? Bueno, pues yo... ¿Basquetbolista? No sé, ¿qué quería? Yo soñaba ser político. Es curioso, político. Porque yo mi ilusión era una situación en España muy convulsa, del País Vasco, con el tema del terrorismo. A mí me dolía muchísimo esa situación, que luego mi vocación de sacerdote fue encaminada precisamente con estar siempre intentando acercar a las víctimas del terrorismo, y esta obra del Hogar Nazaret, precisamente, Dios se sirvió de aquello para poder ayudar a las víctimas del terrorismo y para crear una asociación en ayuda de los niños. ¿Dónde estudia? Bueno, pues estudio en la Universidad de Deusto, de los jesuitas. De Deusto, ¿ya? Sí. ¿Ya? Sí. Y su primer misión como sacerdote la hace en el País Vasco también. Bueno, mi primera misión como sacerdote la hago en unos pueblecitos, en una zona rural de España, una zona donde incluso muchas de mis parroquias no tenían ni luz, ni tenían agua corriente, lo que nosotros decimos los españoles es España profunda, ¿no? Los bajos fondos. Y ahí estuve hasta que, bueno, pues ya digo, yo quería estar al lado de las víctimas del terrorismo. Ya, y entonces se vincula con Fuerzas Armadas y se transforma en sacerdote castrense, como le llaman aquí, ¿verdad? ¿Y qué hacía usted como sacerdote castrense, además de dar misa? Pues bueno, como sacerdote castrense es curioso porque yo le pido al obispo que me mande, dije, mándeme donde nadie quiere ir. Y lo curioso es que se lo tomó en serio. Bueno, yo, en fin, pero ahora qué hago, ¿no? He dicho esto, ¿no? ¿Y dónde era? Entonces me mandan las unidades, que eran las unidades más terribles, más peligrosas que eran en España, que eran las unidades en Sebastián, donde teníamos el récord de atentados terroristas. ¿Estamos hablando de los años? Estamos hablando de los años, pues yo me ordeno hace 26 años, en 89, pues año 90 y tantos. Muy fuerte el era tema. Durísimo, sí. Era cada pocos meses un atentado. Y entonces se enfrenta allí con niños. Se enfrenta con atentados que dejaban víctimas de familias. Mi primer encuentro con la infancia fue una manera muy desgarradora porque habían preparado un atentado contra los niños del cuartel de Inchaurrondo, en San Sebastián, donde yo estaba. Y me pareció una situación tan espantosa que los tenía que sacar de allí como fuera. Y allí empecé un poquito, ¿no? Y de hecho... A vincularse con los niños. Sí, y de hecho hacía más de mamá que de papá porque
cuando los papás se iban, ¿no?, de vacaciones, entonces yo a veces me quedaba con los niños en mi casa, tenía una casa muy grande y lo pasábamos divertidísimo, con colchones en el suelo y tal, y comíamos todos juntos y los llevaba de vacaciones, y ahí empieza un poquito la Pero la eran niños, ¿no?, eran hijos de guardias civiles, de policías, que habían sufrido temas de atentados terroristas. Después tiene usted una estancia en Mozambique, sí. ¿En dónde más? En Tánger, sí. Y allí continúa con el mismo tema. Sí, eso es, siempre ha sido casa de rescate. Luego fue en Colombia fue una oportunidad maravillosa, pues, porque yo siempre he dicho que éramos una gotita de agua, ¿no?, que eran las instituciones, que eran los gobiernos, ¿no?, entidades, instituciones públicas que tenían que trabajar por la niñez. Y entonces en Colombia se me dio la oportunidad de poder trabajar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creando niños. También me encontré con otra situación horrorosa, que nadie se lo podía creer, que eran niños jaula. Y yo también me pasó lo mismo que con Manuel, pues niños que los metían en jaulas para abusar sexualmente. ¿Y la vinculación con Perú cuándo nace? Pues la vinculación de Perú nace de tantas cosas y casas que estábamos manteniendo, porque siempre era el decir, bueno, yo voy a armar esto, y cuando ya esté todo hecho, se lo voy a dar a unas religiosas. Hemos trabajado, por ejemplo, mucho con las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Porque no es cuestión solamente de sacar el niño, salvarlo y dejarlo otra vez allí, ¿no es cierto? No, entonces, la cuestión de lo que hacen ustedes es crear una especie de hogares para los niños. Eso es. ¿Cómo se sostienen estas casas? Bueno, pues se sostenían con el dinero que yo sacaba con las asociaciones, con las ONGs, íbamos haciendo rifas, íbamos haciendo cenas benéficas, bueno, tal. No eventos así de la categoría como Fidel, pero... No, ¿qué va? Hasta que, bueno, pues me encontré con la realidad de Perú, de la selva de la Amazonía. También me sucedió lo mismo, siempre... Es que soy un cura con poca fe, o sea, ese es un problema también. Porque yo no me lo puedo creer, decir, a mí no me están contando un cuento chino, ¿esto qué es, no? Y era, pues es un tráfico de niños espeluznante. El hecho de que las fronteras, por más vigilancia que se cree que tengan, siempre son permeables para las mafias. ¿Cómo va su relación, padre, con la legislación y con las autoridades? Porque no se trata solamente de decir, yo voy y rescato niños, pero saber que hay que hacerlo dentro de la ley de cada país. Hay muchos proyectos, muchas propuestas, pero no acaban de cristalizar, no acaban de hacerse realidad, ¿no? Ahora estamos viviendo un momento, después de 1000 cartas, 1000 denuncias, 1000 protestas, 1000 entrevistas en televisión, en radio. Entonces por fin hemos conseguido un fiscal de familia, una fiscal de familia, además mujer, que es importante también que sea mujer, una juez de familia, que hasta ahora no había juez de familia, o sea, hace unos meses se ha nombrado una juez titular de familia. Donde usted está trabajando ahora, en un estado que tiene además un nombre muy lindo, ¿no? Madre de Dios. Sí, eso es. Así se llama, sí. Y también pues una policía de familia, policía especializada. Se daba el caso incluso que a veces hasta las niñas que se rescataban cuando llegaban a la comisaría, pues a veces ellas decían que las habían violado los propios policías, o había incluso problemas con la propia policía, ¿no? Entonces, bueno, pues crear una policía con esa sensibilidad especializada, pues es todo un reto, pero es un reto de hace unos meses. Nos hemos reunido, hemos tenido hace poquito una reunión, y la verdad es que el futuro es esperanzador. El problema de Madre de Dios es el tema de la minería ilegal. O sea, es increíble, en una zona que parece, digo, Dios mío, si esto es el paraíso. O sea, con una riqueza. Una riqueza increíble. De todo, o sea, de todo. Porque allí hay biodiversidad. De todo. Pero hay también oro. Hay oro, hay una naturaleza exuberante, con una floración increíble, maravillosa, con unos animales maravillosos. Increíbles, con una gente, los propios nativos de allá, son gente espectacularmente generosa, con un sistema familiar ¿Quiénes están allá? grande. ¿Los Ashaninkas? Bueno, allí hay ahora mismo 22 tribus diferentes. Es un poquito complicado. Étnicos, incluso hace poquito han vuelto a encontrar tribus no contactadas, que no habían tenido relación con... Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil son los países que tienen más grupos no contactados, ¿no? Entonces, en medio de esa maravilla, de ese paraíso, pues llegan personas procedentes de otros lugares. Lógicamente, pues el que migra muchas veces es porque no tiene muy buena aceptación en su lugar, no tiene una capacitación o lo que sea. Entonces van a las zonas más pobres de Perú, prometen a las niñas, les prometen una vida mejor, y prácticamente los padres como que regalan a sus hijos. ¿Y son de qué edad normalmente los niños que son víctimas de este tráfico? Dios mío, ese es el tema. Pues muchas veces a partir de los 8 años. De los 8 años hasta...
adolescentes, ¿no? 16, jóvenes, sí, ya. Sí. Es espeluznante, es espeluznante. Los llevan a la minería, allí les directamente, pues eso, los las ponen a trabajar en prostitución, en bordeles. Claro. Sí. Eso es gravísimo. El padre Doñoro está denunciando una realidad que no es extraña en la mayor parte de países del mundo, porque hablamos de que también ocurre el tema de tráfico de blancas, como se llama, trata de blancas, y el tráfico de órganos. Es un tema que mueve millones. ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? Sabemos las motivaciones que ya usted tiene por la niñez, pero cuéntenos algunos detalles más sobre Hogar de Nazaret. Si Jesús vivió en Palestina, vivió en Nazaret hace 2000 años, ahora vuelve a estar en su casa. 2000 años después, lo que pasa es que la casa no está en Palestina, sino que está en Perú, en la selva del Amazonas. ¿Cómo empieza pues de una manera, este Hogar de Nazaret? Pues de una manera muy sencilla, o sea, y muy divertida. Sabiendo que tenía que tener un lugar donde colocar los niños que rescata. Mi apuesta no era estar unos meses allá, sino que era toda mi vida. Era para siempre ya. Era vivir y morir con ellos. Y entonces, pues, no encontraba casa. Y lo gracioso fue que alquilé una casa y a los pocos meses me entero que la casa era un prostíbulo. Digo, wow, ¿y ahora qué hago yo? Pues echar mucha agua bendita, limpiarlo y ya está, ¿no? Y bueno, eso nos ha servido, porque entre la gente marginada, digamos, o entre la gente marginal, que más está sufriendo, nos quiere muchísimo. Y al final, pues, te das cuenta de que son los pobres los que realmente saben los que pasar necesidad, es pasar hambre, es pasar penurias, y ellos nos están ayudando, nos regalan un saco de arroz, un saco de frijol, un saco de azúcar, pero claro, no era suficiente para... Usted sabe lo que cuesta mantener un hijo. ¿Y ahora, ¿y usted cuántos mantiene? Bueno, ahora mismo en la casa hay 25 niños en la casa, porque todos los niños son transitorios. El Hogar Nazaret es un intento de restituir a los niños los derechos que le han sido vulnerados. Entonces, primero es el derecho a la identidad. O sea, trafican con los menores porque no existen para el Estado. No tienen partida de nacimiento, claro. Con lo cual, si desaparecen no va a pasar nada. ¿No? Entonces, no están registrados. Lo primero es hacer su partida de nacimiento, tener derecho a la salud. Todos llegan con enfermedades muy terribles, muy complicadas. Gracias a Dios, para mí otro milagro es que ningún niño ha fallecido. No sé cómo, pero ningún niño ha fallecido. El derecho a la educación, ninguno está escolarizado. Tengo que pelearme con los profesores, clases particulares, tal, para poder nivelarlos, ¿no? Con la edad que tienen. Bueno, y sobre todo, una cosa muy importante y fundamental es el derecho a la familia. Puede haber un rechazo por parte de la familia, pero eso es un derecho que ellos tienen, aunque los padres no les quieran. Entonces, nuestro juego, allá en el Hogar Nazaret, es que a la vez que trabajamos con el niño, estamos trabajando con la mamá o trabajando con la abuelita. Para ¿no? que los vuelvan a recibir, admitir, pero ¿no? En condiciones diferentes. En condiciones muy diferentes. Claro. Y se den cuenta del valor de un hijo. hijo. Y que no traten de deshacerse de ellos. Exacto. Otra vez, porque podría ser un círculo vicioso. Usted los rescata, ellos los vuelven a vender. Claro, claro. Sí. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Entonces han pasado por la casa, no sé, pero son más de 450 niños ahora mismo. ¿Cómo la gente puede contactarse con usted y con Hogar de Nazaret para apoyarle en su iniciativa? Bueno, hemos iniciado una página web, hogarnazaret.com, terminado en T de Toledo, no TH, sino Hogar Nazaret, terminado en T de Toledo, y allí pueden contactar. Allí hay una serie de pequeños relatos. Y hay mecanismos de donación también. Y hay mecanismos de donación. Qué bueno. Sí. Padre, ¿usted va a seguir en el Perú? No creo ya en las fronteras, si realmente hay un niño que está sufriendo, el Hogar Nazaret va a dar una respuesta de amor, que es una respuesta de Dios, porque en ellos está Dios. Gracias, Padre, que tenga mucho éxito. Hogarnazaret.es, ahí está la respuesta. Muy bien, pues allí ya saben, para que lo busquen y ojalá sean solidarios con esta causa. Gracias nuevamente. Un placer.